Hace algunos años, muchos más de 100 años, a decir verdad, más de 100 años, el llamado pastor Charles Simeón ministró, escuchen bien el dato porque eso se me hace muy valioso de todo el contenido, pero ministró 54 años en una misma iglesia, la iglesia de la Trinidad. Antes de pastorear esa iglesia, el joven anhelaba pastorear precisamente esa iglesia. Y cuando se dio la situación, la circunstancia a él, precisamente le invitaron o le nombraron, más que invitaron, le nombraron a que sea el pastor de la iglesia de la Santísima Trinidad. Estoy hablando de Europa. Pero no fue nada fácil para Charles Simeón. Los primeros 12 años, Charles Simeón se enfrentó a las más duras oposiciones dentro de la misma iglesia que era él el pastor. Dado que en ese tiempo los hermanos tenían la costumbre de que las bancas eran propiedad de algunos, de tal modo que los primeros años, escúchenlo bien, no estoy exagerando, estos hermanos o llamados hermanos le pusieron candado o de alguna manera seguridad para que la gente que escuchara, para que la gente que viniera a escuchar no pudiera sentarse. Durante varios años, Charles Simeón predicó a una audiencia de pie. Era tal la oposición, los primeros 12 años se encargaron la congregación de hacerle la vida imposible a este pastor. Imposible, oposición, le cerraron en algunas ocasiones el templo, él no podía entrar, le rompieron los cristales. Estoy hablando de la congregación, de la gente que venía a escuchar. Él daba clases también, enseñaba en la universidad, de sus alumnos, de sus discípulos, pues muchos se burlaban de él, de los discípulos de Charles Simeón, al grado que no sé por qué motivo, por supuesto, muchos años aguantó, no sé, uno humanamente hablando no se puede explicar cómo es posible que este pastor haya aguantado tanto. Después de 12 años la cosa empezó a bajar la oposición. Al parecer, los primeros 20 años posteriores hubo una calma, hubo una paz en la iglesia, pero luego Charles Simeón sufrió 10 años a 15 años, una enfermedad, se debilitó. Yo lo había mencionado un sermón pasado, a tal grado que Charles Simeón deseaba llegar a los 60 años y entonces dedicarse un poquito más a algo. No podía hablar, no podía predicar, le costaba muchísimo. Eran como un tipo de murmullo, su predicación no se le entendía bien, quedó muy débil, a tal grado que él esperaba llegar a los 60 años y entonces descansar. Pero en el último viaje que él hizo a Escocia, en un determinado lugar, él percibió de alguna forma cómo Dios lo había restaurado en su salud. Así que los restantes 17 años de su vida, él se volvió a entregar por entero a la predicación de la palabra. Él tenía un lema que ha quedado por muchos años, sigue impactando. La idea en la predicación era humillar al pecador, exaltar a Cristo y llamar a la santidad. El mensaje de hoy es un sermón dedicado a los pastores, pero también a la iglesia. Pero es un llamado, es una demanda a los pastores, a los ancianos. Vamos a orarle al Señor. Padre, estamos agradecidos porque estás en este lugar. Aunque no te veamos, Señor, creemos que tú estás porque tu palabra lo asevera, lo afirma. Y queremos, Señor, que una vez más abras nuestros ojos y permite que nos maravillemos de las maravillas que hay en tu ley. Permite que puedas hablarnos y darnos un corazón tierno, darnos una actitud, Señor, humilde, sencilla para aprender tu palabra. Oh Señor, danos tu gracia para abrazar tu palabra, Señor, y vivir conforme a ella. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Hace un rato leímos Hechos capítulo 20, versículo 18. Hechos 20, ya me fui a Éxodo. Hechos 20, versículo 18. Y yo decía que el tema es ancianos llamados a reflejar el carácter de Cristo. El tema es ancianos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Yo explicaba la semana pasada, pero por si alguien no se pudo conectar, la palabra ancianos en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo, hacía la labor de pastor. Pero en el Nuevo Testamento tiene que ver con pastor, con el trabajo, el llamado del pastor. Ancianos, pastor y obispo es exactamente en esencia lo mismo. Así que cuando utilizo la palabra ancianos, me estoy refiriendo a los pastores. Me estoy refiriendo a los obispos, aquellos que Dios nos da por su misericordia, porque yo no merezco estar en este lugar, no soy digno de tal. Mi lema es: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel, no porque yo fuese fiel, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Y ese es uno de mis lemas, mi versículo favorito en mi vida ministerial. Pero es un llamado a los ancianos, a los pastores, a reflejar el carácter de Cristo. Y por eso comencé con Charles Simeón, porque me parece extraordinario. 54 años en una iglesia universitaria. 12 años de oposición rigurosa de su gente. Se me hace extraordinario. Se me hace que tiene que ser un llamado de parte del Señor de soportar todo tipo de oposición en una iglesia y no salir huyendo. Se me hace un llamado del Señor porque uno debe permanecer en la iglesia cuando hay recursos y cuando no hay recursos. Eso tiene que venir de parte del Señor. Por eso es un llamado a los ancianos a reflejar el carácter de Cristo. No tiene otra explicación, no hay otra manera de explicar. Versículo número 18. Cuando vinieron a él, pues ¿quiénes vinieron a él? Es Pablo convocando a los ancianos de Éfeso. Llegan esos ancianos en camino de 4 días, 2 de ida, de los que los fueron a buscar, y 2 de regreso. Pero ya están los ancianos finalmente. Entonces él les dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Esto tiene peso en el día de hoy, mis queridos hermanos. Esto tiene mucho peso, mucha relevancia. Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia. Le está hablando a los pastores. Este mensaje de Pablo no fue un mensaje a la iglesia en general, aunque obviamente el Espíritu Santo lo da hoy para toda la iglesia. Pero si no hubiera sido por el Espíritu Santo, nosotros no nos hubiéramos enterado qué dijo Pablo. Estaba llamando de manera urgente. Estaba demandando a los ancianos a reflejar el carácter de Cristo. Y dice la Escritura, versículo 19, y este sería el primer punto. La manera de mostrar el carácter de Cristo, que no es una obra ni siquiera nuestra, es servir al Señor con toda humildad. No es fácil para nadie, pero es lo que dice la Biblia. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esta mañana veremos parte del mensaje de despedida. Parte, no puedo abarcar todo, pero parte de esa despedida de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí o allá en casa se han visto ante la necesidad de despedirse de alguien sabiendo que no lo vamos a ver jamás, otra vez. O hay personas que nos hemos despedido en el pasado que ya no las hemos vuelto a ver. Ya han pasado 3 años, 5 años y quizás en algunos de los casos no vamos a ver a personas que apreciamos hace 10 años,
20 años, tengo conocidos de hace 20, 30 años que no he vuelto a ver jamás, y no sé si un día me voy a topar con algunos de ellos. Claro, cuando estemos con Cristo vamos a estar todos juntos y ahí no va a haber ningún problema. Así que esta reunión se me hace a la luz del Nuevo Testamento una reunión sumamente especial. Es una reunión de un pastor con otros pastores. Por supuesto, Pablo había sido llamado por el Señor. Llamado por el Señor. Es un ministro hablándole a otros ministros. Déjeme decirle que ser pastor es una de las grandes bendiciones en la iglesia. Estar al frente de una iglesia, la verdad es que son incontables las bendiciones, maravillosas las bendiciones. Pero también las demandas son grandes. Y eso quería Pablo, que los ancianos estuviesen conscientes. Una enorme cantidad de bendiciones tenemos los pastores, los ancianos, los que somos llamados por el Señor, pero también conlleva un enorme peso de responsabilidad. Es imposible pastorear por el simple deseo. Alguien puede decir, a mí me gustaría, yo deseo ser pastor. Y Pablo alienta, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. O sea, no basta con el deseo de ser pastor. A lo mejor alguien quiere ser pastor, no sé, por algún deseo sincero, genuino, pero no basta con el deseo de ser pastor. O solo querer llevar el título de anciano en la iglesia o de pastor en la iglesia. Bueno, no es muy común llamarle obispo a un pastor, aunque no estaría del nada antibíblico. En el día de hoy se ha vuelto, gracias a Dios, un poco más de moda llamar ancianos a otros pastores. Pero hermanos, no es solamente el deseo de llevar como título, ya soy un anciano de la iglesia, lo cual se me parece maravilloso. Me encanta recordar al profeta Amós en el capítulo número 7, Amós 7, porque Amós, Dios lo llamó para ser profeta. Él no tenía en sus planes, no tenía en su agenda ser profeta, pero el mismo Amós, capítulo 7, versículo 14 y versículo 15, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías, estoy en el capítulo 7 de Amós, versos 14 y 15, no soy profeta, dijo, aunque estaba profetizando, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él no tenía en sus planes ser profeta, pero hoy tenemos catalogado como un profeta menor, no de rango, sino de contenido su libro. Pero fue un profeta, aunque no tenía planes de ser profeta. Por lo cual el ser anciano en una iglesia, ser pastor en una iglesia o ser parte de los pastores de una iglesia es un llamado de parte del Señor. Por lo cual el llamado a este ministerio debe ser tomado muy en cuenta, debe ponérsele atención y la iglesia puntualidad al respecto. Cuando el Espíritu Santo logra llevar a la iglesia a esta comprensión de que debe haber una iglesia, varios pastores, donde compartamos la carga y donde Dios llama a más personas a ser pastores en una misma iglesia, esto es una enorme bendición. En lo cual yo digo, no hay nada de qué jactarse, no hay nada de qué enorgullecernos, no hay nada de qué vanagloriarnos. Si nosotros podemos tener esa comprensión, es porque humildemente el Señor nos ha dado su gracia y ni siquiera lo hemos logrado al 100%. Estamos en el aprendizaje, estamos en el camino, pero este es lo que dice el Nuevo Testamento, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces somos bendecidos como iglesia, somos privilegiados como iglesia. Esto es una oportunidad para humillarnos más delante del Señor y decir: enséñanos, oh Dios. Yo le pido a la iglesia que siga orando por los que están hoy por hoy en entrenamiento en IBI. Están como cuando uno va a quizás algún restaurante y ponen allá la leyenda: en entrenamiento, que quiere decir
que están aprendiendo para luego tomar algún puesto. Bueno, acá están en proceso unos hermanos como ancianos, como pastores, además del pastor. Pero sigan orando para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que estos hermanos estén sirviendo en la iglesia. La idea es cuidar el rebaño. Así que esta reunión con Pablo y los ancianos de Éfeso es también, por otro lado, es muestra de la gracia del Señor. Porque por la gracia del Señor, Pablo estaba firme. Porque por la gracia del Señor, los ancianos estaban firmes. Eso es una muestra de la gracia del Señor, no de la habilidad de Pablo de mostrar grandes dotes del liderazgo. Pensemos esta mañana también que muchos comenzamos el ministerio. Y la clave, yo lo he dicho ahora y lo voy a repetir, antes lo he dicho y lo voy a repetir, la clave no es comenzar el ministerio. Y yo ruego, es una de mis oraciones que yo le pido a las iglesias, oren por mí para que yo no solamente comience bien el ministerio, ya hace algunos años atrás, sino que también yo pueda acabar bien el ministerio. Muchos comienzan el ministerio y tenemos datos hoy por hoy de líderes religiosos famosos que al final de la jornada no pudieron terminar bien. Pedimos al Señor sus oraciones a las iglesias para que nosotros podamos acabar bien la carrera. Y los que están comenzando puedan acabar bien la carrera. Pero gracias a Dios, porque mire, por ejemplo, de Charles Simeon, era un hombre del Señor y cómo Dios lo sigue usando a pesar de que ya se murió. Y así como él, hay otros hombres de Dios que comenzaron bien y terminaron bien y Dios los sigue usando. Muchas lecturas de algunos libros que ustedes han tenido la oportunidad de leer, a pesar de que ya murieron 100 años, no voy a exagerar, 200 años, y no voy a exagerar 800 años, 1000 años, sin exagerar, casi 1700 años o 1600 en el caso de San Agustín. La vida de estos hombres sigue impactando incluso a esta generación de jóvenes, a nosotros mismos, sigue siendo de bendición. Y con esa intención Pablo hace esa junta de ancianos. Ellos ya estaban al frente de la iglesia. Pablo era el misionero. Y entonces Pablo está hablando de sí mismo, pero les está diciendo: yo necesito que los ancianos vean lo que yo he hecho, vean mi vida. A final de la jornada está diciendo Pablo: vean a Cristo en mí. Ustedes necesitan hacer lo mismo. Por eso, en primer lugar, punto número 1, para reflejar el carácter de Cristo necesitamos los pastores, los ancianos, servir al Señor con toda humildad. Con toda humildad, eso dice el texto. Pablo habla de sí mismo: ustedes han visto mi comportamiento desde el primer día que entré en Asia hasta ahora. ¿Cómo he servido al Señor? Con toda humildad. De esto vamos a hablar esta mañana, con toda humildad. ¿Cómo puedo servir al Señor con toda humildad? Y por esa razón pedimos al Señor que oren por los que están al frente de la iglesia. Es una inmensa responsabilidad, es un cargo grande. Imagínense, cuidar a la iglesia de Cristo. No es nuestra iglesia, no somos dueños de la iglesia, son las ovejas de Cristo. Se requiere oración, y una de las tareas de los pastores es orar y cuidar a las ovejas, orar por las ovejas. Por eso se demanda un alto estándar de vida. Servir al Señor con toda humildad. Así que con esa intención Pablo llama a estos ancianos. Hay que recordar que nosotros no podemos resucitar muertos. No podemos convencer de pecado a nadie. ¿Ya? ¿Me escuchan? Ok, tenemos un problema técnico fuera de nuestra voluntad. Decía un maestro mío hace algunos años que la tecnología es una ayuda tremenda, pero también puede ser un enemigo. Y esto es precisamente lo que tenemos, ¿no? Ahorita se nos volvió nuestro enemigo. Pero bueno, vamos a seguir. Espero que hayan aguantado. Estamos hablando de servir al Señor con toda humildad.
Esto no solamente se lo digo a los pastores, porque esto sí es para pastores, por supuesto. Esto es un llamado para los ancianos de la iglesia, pero además es para la iglesia. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 1, le está escribiendo a la iglesia. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto también debe imperar en la iglesia de Cristo, servir con toda humildad. Pero también se lo dijo a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Decía yo hace un rato que en el fondo del asunto, lo que Cristo estaba diciendo, imiten a Cristo, vean lo que yo hago, pero yo estoy imitando a Cristo, vivamos de acuerdo a D. ¿Tenemos audio? ¿Sí? Ok, me avisan. Voy a citarles capítulo 13 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículo 14 al 17. Ok, espero que lo encuentren. Dice la Biblia: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Este es el episodio bíblico donde Cristo justamente lava los pies de sus discípulos. Él toma la toalla y toma un recipiente y lava los pies de cada uno de sus discípulos. Pero hay que recordar varios detalles al respecto de Juan capítulo número 13. En primer lugar comienza diciendo el texto que citamos. Siendo yo, pues si yo el Señor, y eso tiene una connotación muy fuerte, muy elevada, muy sublime incluso. En la antigüedad los maestros hiciese tal labor. Eso de ningún modo, de ninguna manera era aceptable en la cultura, ya que ni los esclavos judíos hacían esa labor. Cristo rompe todo eso, Cristo desecha todo eso, Cristo rompe los protocolos, Cristo rompe las formas y da una he lavado vuestros pies, vosotros, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Ahora, esta no es una tercera ordenanza aparte de la Santa Cena y el bautismo. Algunas iglesias la han adoptado como una práctica. Algunas personas en el pasado me dijeron, es que debemos hacer así en Israel. Pero esta no es una ordenanza del rito, porque era una cultura de esclavos. La idea central de Cristo es que en la iglesia los pastores, comenzando de nosotros, los ancianos, los diáconos, que es servidor por excelencia, y todo cristiano debe servir con toda humildad. Debemos servir con toda humildad. Servir con toda humildad es hacer, escúchenlo bien, lo que la mayoría considera no deseable
o no atractivo. Esto es servir con toda humildad. Esto no es deseable, esto no es atractivo, pero es lo que nos dice Cristo: sirvan con toda humildad. Servir con toda humildad es ser expuesto, escúchelo por favor, en algunos casos es ser expuesto públicamente e incluso llegar a ser el villano de la película. Servir con toda humildad es quedar mal en algunas circunstancias sin tener la culpa. La mayoría queremos defender nuestra reputación, que digan los demás. Yo les he dicho y les vuelvo a repetir, hermanos, si esto no es cierto, no tiene usted de qué preocuparse. Pero si es cierto, arrepintámonos. Si la gente habla de usted y su reputación, lo menos que le debe preocupar, porque servir con toda humildad no es quedar bien siempre con todos y que la gente hable bien de usted y su testimonio, ¿qué van a decir los demás? ¿Esto le importó a Cristo? ¿Esto le importó acaso a Cristo, que iba a hacer la labor más humillante de su época? El Señor y el Maestro, y nos dice: hagan ustedes lo mismo. Esto es para los pastores. Los pastores no tenemos un puesto encumbrado. No tenemos una autoridad jerárquica en la iglesia. Tenemos el llamado de servir con toda humildad. Pero qué bendición es que la iglesia también pueda estar en esta misma sintonía. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense, el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servir con toda humildad es dejar pensar solo en mi círculo familiar. Servir con toda humildad es dejar de pensar solo en mis hijos. Servir con toda humildad es dejar en mis logros académicos pensar solamente en ello, en realizarme como persona, en tener éxito en esta vida. Y no hay nada de malo en ello. Pero servir con toda humildad va más allá de mí. Va más allá de pensar solo en mis parientes, solo en mis hijos, solo en mis nietos. Yo leía anoche a John Piper y le compartía a la hermana Raquel que lo que a veces algunos deseamos, yo todavía no digo que no, pero algunos deseamos llegar a cierta edad para cuidar a nuestros nietecitos. Imagínense el pastor tan joven y tener nietos, no puede ser. Es en ese sentido. Pero algunos hermanos perdemos la pista porque solamente queremos llegar a cierta edad, jubilarse y dedicarse a cuidarse a los nietecitos. Y no tiene nada de malo eso. Pero si servir con toda humildad implica que el Señor me llame a una misión, que el Señor me llame como misionero o pastor en otro lugar, lejos de mis nietos, lejos de mi misma familia, servir con toda humildad es dejar de pensar solamente en mí. Además, servir con toda humildad involucra todos los campos de la vida: el matrimonio, los hijos, el trabajo. No es solamente en la iglesia. Servir con toda humildad redunda para la misma gloria del Señor. Si usted lee Colosenses 3:24, dice la Escritura: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este versículo aislado no tendría sentido, porque habla de que se va a recibir la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No tendría ningún significado leerlo aisladamente. Tenemos que leer desde el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros propios maridos o a vuestros maridos, como conviene en el Señor. De tal manera que servir con humildad es un llamado para las hermanas que están casadas.
Maridos, servir con humildad implica también a los esposos. Maridos, amad es un imperativo. A vuestras mujeres es servir con toda humildad. Los esposos necesitamos servir a nuestra esposa con toda humildad. Se nos olvida, sí. Erramos, sí. Las hermanas igual. Vea cómo permea el evangelio en la iglesia. Vea cómo afecta toda nuestra vida el evangelio. Pues un llamado para los ancianos, por supuesto. Dios nos llama a cuidar el rebaño y a cuidar que el rebaño viva lo mismo, porque finalmente estamos viendo a Cristo. ¿No acaso Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde? Servir con toda humildad entonces afecta a la esposa para bien, afecta al esposo para bien. Pero además dice: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos, con ellas, perdón. Se nos olvida a los esposos y somos ásperos. Y somos, no las tratamos como un vaso frágil. Por eso se necesita servir con humildad. Con toda humildad. Ese es el matrimonio. La esposa sirve al esposo con toda humildad. El esposo sirve a su cónyuge, a su esposa, con toda humildad. Pero ahí va otra área. O sea que el versículo 24 no tendría sentido sin el contexto. Hijos, versículo 20, obedeced a vuestros padres en todo. Y esto pesa en esta cultura. En esta cultura, pero la Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. El problema de los hijos es que no sirven con toda humildad. Ese es el punto. No hay toda humildad. Y hay una mala actitud. Y hay grosería de parte de los hijos. Y los hijos responden y discuten. ¡Hey! Sirve con toda humildad. Hazlo no deseable, no atractivo, lo que no te gusta. Pero si dice el Señor: si yo siendo el Señor y Maestro les lavo los pies, háganlo. Es la tarea de los esclavos. Deja de quejarte, hijo, porque tú haces siempre las cosas. ¿Y por qué no lo hace mi hermano mayor? ¿Y por qué siempre a mí? Porque no estamos sirviendo con toda humildad a los padres. Desde luego digan: pastor, pero acuérdese que es un mensaje para pastores. Sí, es cierto. Se está desviando. No me estoy desviando. Porque es tarea de los ancianos finalmente enseñarle a la iglesia a servir con toda humildad. Pero ¿qué más dice la Biblia? Esto está emocionante. Hijitos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué le agrada? Que un hijo sirva con toda humildad a sus padres y obedecerlos en todo, menos a pecar. Padres, versículo 21 nos recuerda a los que somos padres: no exasperéis. No lleguemos al punto de molestar a nuestros hijos. Nos falta toda humildad a los padres, para que no se desalienten. Tenemos que recordar eso nosotros los padres, porque llegamos a exasperar, a cansar. Aunque a veces el gran peligro es una vida de padres laxos. No ponemos reglas, no ponemos orden. Pero lo contrario y el exceso es que demasiado orden, demasiada ley. Se requiere servir con toda humildad a nuestros hijos. Vea cómo afecta toda la familia de la iglesia: esposa, esposo, hijos, padres e hijos. Es una joya del Nuevo Testamento. Lo que está diciendo entonces Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, sirve al Señor con toda humildad, no con media humildad, no con casi humildad. La casi humildad es orgullo. La media humildad es soberbia. Pero ¿qué más dice la Biblia? Siervos. En el día de hoy no hay el tema de la esclavitud. Gracias a Dios ha sido abolida. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Si eres
si trabajas en una empresa, si te han contratado, lo que el principio bíblico, no eres esclavo, lo que está diciendo, sirve al Señor con toda humildad en el área donde Dios te puso a trabajar. A tu jefe, hónralo. Sirve con toda humildad, en la oficina con toda humildad, en la gerencia con toda humildad, en la universidad con toda humildad a los maestros. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y entonces el versículo 24 tiene coherencia, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto es un golpe demasiado duro, severo, casi un mensaje inaceptable en el día de hoy, dado que nosotros interpretamos las cosas de manera etnocéntrica o de manera antropocéntrica, como he dicho en mensajes anteriores. En el día de hoy, en una cultura donde el ego ha sido demasiado elevado, esto es contracultura, donde nuestra generación ha sido exaltada de manera desmedida, pero que dado que el Señor y el Maestro, y eso tiene dos implicaciones, es el Señor y es el Maestro, y es Pablo diciéndole a los ancianos, a los pastores, hey, desde el primer día que entré en Asia, hasta ahora ustedes han visto mi comportamiento. Yo he servido al Señor con toda humildad. Algunas empresas utilizan este concepto del servicio en el día de hoy, pero no es como dice la Biblia. La verdad y es bueno, eso es bueno. ¿De dónde creen que lo sacaron? ¿De dónde creen que los grandes líderes en el día de hoy están tomando algunas cosas de la Biblia? Claro, a modo. Pero ese concepto es aunque ahí se busca para lucrar, en el Nuevo Testamento no es para lucrar, sino servir con toda humildad, es no buscar lo suyo. Servir con toda humildad es pensar cómo puedo beneficiar a otro. Servir con toda humildad no es para que usted se siente a la derecha de Cristo, esté usted interesado, o a la izquierda de Cristo. Usted y yo debemos servir con toda humildad, sea que nos lo digan públicamente o nadie se entere o nadie nos conozca. Pero el texto de Colosenses 3:24 dice, del Señor recibiréis recompensa. La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De tal manera que la esposa, cuando se sujeta a su marido, está sirviendo a Cristo con toda humildad. De manera que cuando el esposo ama a su esposa y le sirve con toda humildad, está sirviendo a Cristo con toda humildad. Y los padres no exasperan a sus hijos con toda humildad, están sirviendo a Cristo. Y los hijos obedecen en todo a sus padres, están sirviendo a Cristo con toda humildad. Puedo decir con toda convicción y categóricamente que servir con toda humildad es la más gloriosa obra cristiana, que nos identifica de manera personal con Cristo mismo. Servir con toda humildad entonces es la más gloriosa obra cristiana, nos identifica con Cristo, crucifica nuestro ego, nos hace vivir y morir para la gloria de Dios. Eso es servir con toda humildad. Eso es lo que Pablo les decía a los ancianos. Es lo que Pablo le dijo a los pastores. Es lo que Cristo le dice a los pastores de hoy. Sirvan con toda humildad. La tarea del ministerio para los pastores, ancianos, diáconos, líderes de algún grupo pequeño. El ministerio se trata específicamente de servir con toda humildad. Todos los miembros, pastor, ancianos, diáconos, líderes de grupos pequeños, lo que sea en la iglesia,
Si alguien aspira al ministerio, necesita aprender este vocabulario, servir con toda humildad. Y para servir con toda humildad hay que saber oír. Y para oír hay que hacerlo con toda humildad. No en vano dijo Salomón que el problema de nosotros es que nos queremos, pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión. No seas sabio, dice Pablo, dice Salomón, no seas sabio en tu propia opinión. Y esto debemos hacer caso a nosotros. Ser siervo con humildad es además de manera voluntaria, gozosamente, alegremente. Yo prefiero en la iglesia que hagamos las cosas de manera humilde, pero alegre. Con toda humildad, pero gozosamente. Con toda humildad, pero voluntariamente. Si nos quejamos, si nos enojamos, si murmuramos, no hay toda humildad. No hay toda humildad. Mire qué pasa cuando hay toda humildad. ¿Cuántos no deseamos algo que voy a leer? Efesios capítulo 4, versículo 1. Pablo dice: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le habla precisamente, mire, le habla a los pastores, vea, conecte esta verdad. Habla a los ancianos en Hechos capítulo 20 que estamos leyendo. Pero luego escribe una carta a los hermanos y le dice a los hermanos exactamente el mismo mensaje. Yo estoy preso en el Señor, pero les ruego que anden como es digno de la vocación, como Cristo les salvó, les llamó, les regeneró. Con toda humildad, es el mismo mensaje. Y mansedumbre. Y parece ser que en la Biblia toda humildad y mansedumbre van de la mano como arrepentimiento y fe. O sea que una persona no puede ser mansa si no es toda humilde. Y no puede ser toda humilde si no es mansa. ¿Y qué dijo Cristo? Aprended de mí que soy manso y humilde. Va de la mano. Está casado, no se puede divorciar. La toda humildad tiene que ver con la mansedumbre. Y le dice a la iglesia de Éfeso, por cierto, con toda humildad y mansedumbre. Y mire, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el tema entonces de la iglesia? Hermanos, si usted no puede soportar a alguien de su iglesia, hay una característica y márquela, ráyela. A usted y a mí nos faltaría entonces toda humildad y toda mansedumbre. Porque por la falta de toda humildad y mansedumbre, uno no soporta a alguien en la iglesia. Y hay distanciamiento. Y yo no le voy a dar like en el Face. Además lo voy a bloquear de mi Instagram. No lo quiero ver ni en pintura. Porque la Biblia dice a la iglesia: soportándoos con paciencia. No puede haber paciencia, ni tolerancia, ni soportarse los unos a los otros. En amor, eso no puede ser. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El tema aquí de Efesios 4 es unidad, un cuerpo y un espíritu. Imagínense una iglesia, y esta es la idea bíblica, donde todos los ancianos, donde los ancianos de la iglesia, todos andan en toda humildad, y donde los miembros de la iglesia están en toda humildad y mansedumbre. Imagínense qué hermosa iglesia es. Imagínense la vida de la iglesia, la actividad de la iglesia, en lo que está escribiendo Pablo. Un espíritu, un cuerpo, como fuiste llamados en una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Esta es la idea bíblica. Pastores, ancianos, servir al Señor con toda humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, la iglesia de Filipos. Dice Filipenses, ¿estamos bien? Ok. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto no se puede lograr, mis queridos hermanos. Es imposible en ninguna iglesia. Yo les comencé hablándoles de Charles Simeón. ¿Usted cree que había toda humildad en esa iglesia hace más de 100 años? ¿Usted cree que los hermanos eran todo humildes al cerrarle las bancas a los demás para que no se sienten? Al tirarle piedras al pastor para que no predicara, al ponerle candados en la iglesia, al no permitirle que predicara en la noche. ¿Usted cree que había toda humildad en esa iglesia? Solo Dios pudo sostener 50 y pico de años al pastor para quedarse en esa iglesia por la obra y la gracia de Cristo y seguir siendo influencia. La mayoría de los casos, por la gloria de Dios, en esa iglesia salieron muchos pastores jóvenes de la predicación de Charles Simeón. Y en el día de hoy sigue influenciando con muchos jóvenes el ministerio de Charles Simeón. Pasaron más de 12 años. La iglesia empezó a tener paz. Primero 12 años de oposición. A veces tarda 1 año, hermanos. No voy a mentir, a veces tarda unos 10 años en que al fin un hermano y a uno le cae bien. No estoy mintiendo. Y no estamos para caerle bien a todos, estamos para predicar la palabra. Pero a veces tardan 8 años, 10 años, y no voy a mentir, pueden pasar 20 años y un hermano puede decir, creo que estaba equivocado. Charles Simeón, 12 años, imagínense. Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire, este versículo está maravilloso. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Y tengo otros versículos más, pero voy a citarle uno más. 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los pastores, a los ancianos. Esto no puede ser en una iglesia. Los jóvenes no se pueden sujetar a los ancianos por falta de una humildad, un servicio con toda humildad. Y tenemos una generación quizás de jóvenes en nuestra iglesia que no pueden someterse a los pastores. Pero el texto dice igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios finalmente, óigalo bien, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Punto número 2, y téngame paciencia porque nos desconectamos unos minutos. Dice la Escritura, y con muchas lágrimas, pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. El ministerio significa muchas lágrimas, queridos pastores, ancianos. Pero estas no necesariamente son malas. Hay que acordarnos del Salmo 126, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, qué impresionante soportar 12 años de alta oposición y luego ver la cosecha, resultados, pero esto llevó años en la gracia de Cristo. Y dice Pablo, mire el equipo de Pablo, ya había ancianos en la iglesia. Cuando llegó Pablo no había nada, y Dios en su misericordia, es verdad, había derramado muchas lágrimas, muchas pruebas, pero al final ya estaba hablándole a pastores y a iglesias. Número 2, versículos 20 y 21. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que en el día de hoy se requiere es que los ancianos, los pastores, sirvamos con toda humildad, pero en segundo lugar, que estemos entregados a predicar y a enseñar.
Pablo dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles. Pero para aprender se necesita toda humildad. Estos ancianos estaban despidiendo a su maestro, al misionero, y el misionero les enseñaba con toda humildad. Uno de los requisitos bíblicos que aparecen en las Escrituras para ser anciano es que uno sea apto para enseñar. Y para ello debemos invertir tiempo. Y para ello debemos invertir recursos. Y para ello debemos estar orando. Y para ello debemos estar estudiando. ¿Usted se acuerda de 2 Timoteo 4:13? Por cierto, menciona a Troas. Le dice a Timoteo, tráeme el capote. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, que predicamos las semanas pasadas, en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le voy a enseñar algo, le voy a compartir algo, hermanos. Es una bendición que usted pueda, como iglesia, permitir y dar la bendición de que su pastor o en el futuro más pastores nos dediquemos a la palabra y a la oración. Es más, voy a decirles algo, la principal tarea del pastor no es organizar muchas actividades y hacer muchos eventos y estar por aquí y por allá. No. La tarea principal del pastor es preparar el sermón para ser predicado en la iglesia. Porque acuérdese que no es por una pantomima que prepara el pastor o por una, no sé, alguna actividad, alguna mecánica. No, la gente va a convertirse por la locura de la predicación. La principal tarea del pastor es predicar la palabra, es hacer un sermón y predicarlo. Dios ha escogido salvar al mundo con la locura de la predicación. John Owen decía, el que escribe el libro de la mortificación del pecado, que es imperdonable para un pastor no poder preparar alimento para las ovejas. Entonces tenemos la dicha y la bendición como iglesia de orar por ser intencionales, que nuestros pastores se dediquen a la predicación de la palabra. Eso trae bendición de manera alta a la iglesia. Hace algunos años escuché algo que suena muy espiritual, y esto es para los pastores y ancianos. Hace algunos años alguien me dijo, pastor, no, yo solamente la Biblia, nada de libros. Y soy hasta piadoso, ¿no? Y algunos pueden ir diciéndose, sí, pues fíjate que fulano de tal tiene más razón, no deberíamos leer esos libros. Pero ¿no acaso Pablo dijo, tráeme los libros, tráeme el capote cuando vengas, Timoteo? Lo leímos hace un rato. Ese que dejé en Troas, tráeme mi capote. Y los libros, pero me vas a traer mayormente las escrituras, pero tráeme los libros. Hermanos, un pastor necesita estar leyendo siempre. Los ancianos necesitan estar en el seminario. Si hay algo que yo le pido al Señor y debemos ser intencionales, es que nuestro seminario sea muy específico. A lo menos tengo claro 3 pilares. Que nuestro seminario enseñe y forme predicadores. Que nuestro seminario enseñe teología reformada. Que nuestro seminario hable de que sea cristocéntrico. Eso me queda clarísimo. Clarísimo, porque necesitamos que los predicadores, que los ancianos estén debidamente preparados en lo mejor posible. No lo he logrado, pero es mi oración y de manera intencional lo trataremos de hacer. Pero me queda claro en la iglesia, y todo anciano necesita prepararse. Todo que aspira a pastor necesita prepararse. Por eso Pablo dijo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No espere que su pastor sea un gran activista, no espere verlo en tantas actividades, pero espere y ore
y hagamos en el futuro y ahora para que nuestros pastores o nuestro pastor titular esté dedicado a la palabra de Dios y a la oración. Y esa es una bendición. Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El pastor es llamado a predicar la palabra de Dios. La principal tarea de la iglesia es escuchar la predicación. Es un regalo del Señor, una predicación, es la gracia de Dios. Pero esto se debe hacer también con toda humildad. Y eso es lo que está enfatizando Pablo. Pero hay algo más que yo quiero finalmente destacar. Estoy tomando el tiempo que nos fuimos del aire. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Oigan bien, esto es muy importante. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Y qué más dice la Biblia? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hace algunos años me invitaron a participar en una cruzada, una actividad evangelística. Y yo iba a participar genuinamente, pero me quedé paralizado porque uno de los directores dijo: no vamos a hablar del infierno porque la gente está cansada de malas noticias. Yo pinté mi raya, no participamos como iglesia. Y si hay un ausente en los púlpitos, es precisamente lo que dijo Pablo. Pablo dice: yo he predicado públicamente y por las casas a gentiles y a judíos acerca del ausente en los púlpitos. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy se quiere solamente hablar de animar a la congregación, motivar a la congregación. No, mis queridos hermanos, tenemos que hablar de lo que dice la Biblia. Y tenemos que mencionar y llamar a la iglesia que se arrepienta. Y cuando yo hablo de toda humildad, claro que estoy diciendo que hay mucho, quizás, orgullo entre nosotros. Quizás mucha vanidad entre las filas de la iglesia. Y claro que estoy diciendo: arrepintámonos, arrepiéntanse de sus pecados. Pero el llamado que hace la Biblia a los pastores es entregarnos a la predicación y a la enseñanza. No podemos no hablar del arrepentimiento. Y eso lo quiere subrayar Pablo. Y es el gran ausente de los púlpitos. Parece que son evangelísticos, pero no le hablan a la gente del arrepentimiento. Pero para hablar del arrepentimiento tenemos que ir a la ley. ¿No acaso la ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí? No te harás imagen. ¿De qué se van a arrepentir si no saben que han violado la ley? Cualquier cosa que quiere ocupar el centro que es Dios se convierte en un ídolo. Por eso Éxodo 20:3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, como dijimos hace un rato, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo
falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No puede haber arrepentimiento si no mostramos la ley, porque a fin de cuentas la ley nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo, es nuestro ayo. Nuestro evangelismo debería comenzar con los 10 mandamientos. No puede haber evangelismo si no llamamos al arrepentimiento. ¿No acaso Juan el Bautista comenzó con la predicación del bautismo de arrepentimiento? ¿No acaso el primer sermón de Cristo fue arrepiéntanse? ¿No acaso Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador, dice, y ha dado arrepentimiento a Israel? Finalmente, ¿acaso Cristo no vivió literalmente con toda humildad, mis queridos hermanos? ¿Qué no acaso Cristo derramó lágrimas por su pueblo, oh Jerusalén? Antes de ir a la cruz, ¿qué no su rostro, que corrían las lágrimas como en gotas de sangre? ¿No lloró por su pueblo? ¿Qué acaso Cristo no fue probado por las acechanzas de los judíos y fue llevado a la cruz? ¿Qué acaso Cristo no predicó en público y en las casas como Pablo? ¿Qué acaso Cristo no predicó a los judíos y a los gentiles como a la mujer samaritana y a la mujer sirofenicia? ¿Qué acaso Cristo no predicó los mandamientos llamando a los hombres para que se arrepientan? Mis queridos hermanos, entonces, ancianos llamados a reflejar el carácter de Cristo, sirviendo al Señor con toda humildad, entregados a la predicación y a la enseñanza de la palabra. En eso, hermanos, somos más que bendecidos como iglesia. Por lo tanto, roguemos al Señor para que nuestra iglesia pueda vivir y servir con toda humildad, y para que el pastor o más pastores en el futuro podamos vivir entregados a la predicación y a la oración. Oremos. Padre, bendice tu palabra. Gracias porque pudimos conectarnos de nuevo, Señor. Tú sabes que hay cosas que se nos salen de la mano, pero tú tienes el control total de todo lo que pasa. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora, en este día. En el nombre de Jesús. Amén.